Buenas tardes con todos los participantes en este Congreso de Actualización Médica en Atención Primaria en Salud, a las puertas de una nueva realidad. Estamos gustosos hoy de tener entre nuestros expositores al doctor Esteban Ortiz Prado. El doctor Ortiz, doctor en Medicina por la Universidad Central del Ecuador, máster en Medicina de Alta Montaña y Fisiología de la Altura por la Universidad de Calgary, Canadá, máster en Salud Pública Global por la Universidad de Southampton en Inglaterra, estudios de doctorado en el programa de biomedicina de la Universidad de Barcelona, España, docente investigador de la Universidad de las Américas y sin duda alguna, una de las voces autorizadas para hablar de COVID a nivel nacional e internacional. Doctor Ortiz, le escuchamos. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. No sé si es que me escuchan. Estoy con una luz aquí encima mío, pero no puedo hacer mucho más. Parezco ángel aquí, pero no es que sea tan ángel, así que les pido mil disculpas si es que se ve esa luz. No puedo hacer mucho al respecto. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Voy a compartir mi pantalla si es que ustedes me lo permiten, y en esa lógica podemos nosotros empezar la presentación. Hoy pues bueno, vamos a hablar sobre la perspectiva de la COVID-19. Yo soy investigador y me dedico a hacer salud pública desde hace más de 15 años. Obviamente llegó la pandemia y como tema de salud pública, pues me metí de lleno en este tema de salud. Hemos investigado más de 30 temas relacionados al COVID. Tenemos más de 29 publicaciones personales en relación a la COVID-19 y espero que la información que ustedes reciban el día de hoy pues sea de su utilidad. Voy a compartir actualmente la pantalla. Asumo ya que ustedes se ven o ven la pantalla. Yo en algún punto ya no les voy a ver, así que si es que me quedo callado o ustedes me dejan de escuchar o pasa alguna cosa con la conexión, les pido de la manera más comedida me lo dejen saber porque ya no les escucho, ¿no? Entonces, obviamente vamos a hablar muy rápido, son decenas de diapositivas, pero voy a hacerle lo más amigable y rápida posible con todos ustedes. Y obviamente yo no puedo dejar de pasar a todos ustedes los que están en este curso de explicar ciertas cosas que son básicas para el entendimiento de la pandemia. Obviamente, nosotros explicamos que el virus del SARS-CoV-2 es un virus de material genético de ARN, muta mucho como todos los virus de ARN, al igual que el de la influenza, a pesar de que nosotros tenemos otros virus que nos han infectado históricamente, como por ejemplo el polio, tal vez de la varicela, pues que no mutan casi nada, ¿no? Este es un reporte, somos muy orgullosos de decir que fuimos los primeros latinoamericanos en publicar un trabajo sobre COVID-19 tan temprano como abril del 2020, es decir, apenas iniciada la pandemia, hicimos una revisión muy extensa de lo poco que se sabía, pues y logramos descifrar esto que hasta la fecha es el trabajo que esta revista de Diagnostic Microbiology and Infection Disease es el más citado hasta la fecha, ¿no? Vean ustedes que el SARS-CoV-2 no es el único coronavirus que nos causa enfermedad. Tenemos coronavirus solamente de humanos, como son el coronavirus, digamos, el 229E, el NL, el OC o el HK1. Son coronavirus que ustedes y yo tuvimos, pero a esto se le suman los coronavirus zoonóticos, es decir, perdón, voy a cerrar la puerta porque uno de mis guaguas está por ahí gritando. Los zoonóticos como el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2. ¿Cuál es el origen? Hoy por hoy ya sabemos, y todos nosotros lo tenemos muy claro, que el origen no fue en un laboratorio, no fue hecho por los seres humanos, fue definitivamente la causa de esa interconexión entre el medio ambiente, los animales y los seres humanos. En el mercado de Wuhan, según estos reportes de Science, después de diseccionar los primeros casos en Wuhan, pues se sabe que digamos, la primera persona con COVID-19 enfermó el 8 de diciembre y no tenía relación con el mercado, pero el primer caso que fue rastreado, que vino del mercado, fue el 11 de diciembre del 2019. Vean ustedes las condiciones en las cuales se presentan los mercados húmedos en gran parte del planeta. En el Ecuador no es la excepción. Ustedes se van a Pompeya, en el oriente, y ustedes pueden ver cómo ahí se come carne de monte, entre comillas. Es decir, animales silvestres están en contacto con seres humanos
en un ambiente muy cerrado, pues va a hacer que un virus mute a que una persona pues reciba esta enfermedad, ¿no es cierto? Hoy por hoy no sabemos del animal intermediario, se cree que puede ser los perros mapache, que existen en básicamente todo el planeta, pero sabemos que el reservorio natural de los coronavirus sí es los murciélagos, ¿no? Las variantes del SARS-CoV-2, ustedes las saben muy bien, las conocen muy bien. El SARS-CoV-2 es un virus que cambia mucho. Aquí en este gráfico simplemente quiero que ustedes muy rápidamente vean, es una copia del virus. Es decir, sacarle fotocopias a la cédula resulta en que algunas copias salgan mal y algunas copias salgan mejor. Estas copias del virus se dan en cada persona, es decir, yo me infecto, en mi cuerpo se replica el virus se replica millones de veces y el hecho de que yo tenga mayor carga viral puede aumentar las probabilidades de que esas copias no salgan tan bien como debería salir la copia, digamos, ancestral. Estas copias responden a la presión evolutiva que le pone el ser humano, le pone un ser humano inmunosuprimido, le pone un ser humano que está tomándose antibióticos discriminadamente, es decir, le ponen algunas causas. Y estas variantes, pues ustedes pueden ver, antes se las llamaba con el lenguaje de los linajes de Pango, ahora la OMS dijo, pues estamos ya cansados de ponerle nombres difíciles de aprender y les vamos a poner nombres del alfabeto griego. Pero obviamente, aparte de eso, les denominamos de acuerdo a la contagiosidad o a la peligrosidad. Le ponemos como variante de seguimiento, le ponemos como variante de interés, variante de preocupación o variante de alta consecuencia. Y aquí, pues viene la famosa variante de Omicron, que Omicron, ustedes hoy por hoy que está en boga, la conocen muy bien, han escuchado muchísimo. Esta es una proteína delta, usualmente de el SARS-CoV-2. Cuando nosotros tenemos Omicron, vean ustedes cómo se desprende de todo el árbol genealógico, digamos, o genómico del virus del SARS-CoV-2. La variante delta está por aquí, una variante totalmente distinta. ¿Por qué? Porque está cargada de mutaciones y el hecho de que tenga muchas mutaciones hace pues que el sistema inmunológico no pueda contenerlo con la velocidad que quisiéramos y las vacunas no puedan generar inmunidad tan eficiente, a pesar de que el refuerzo, el booster, ayuda de forma significativa en la reducción de los casos. Vean ustedes que nosotros vemos cómo la primera secuencia genética se subió el 11 de enero y está mi guagua aquí. Perdón un ratito. Le voy a sacar a mi niño, disculpen, estos son los gajes del oficio que a veces uno como padre no puede evitar. Entonces, les pido mil disculpas por la interrupción. Ya, ahora sí, sin niños es más fácil. Entonces, vean ustedes cómo nosotros tenemos, pues, actualmente que las variantes estaban relativamente constantes en las mutaciones después de la alfa, vino la beta, la gamma, la delta, y tuvimos una etapa donde no tuvimos unas variantes muy de preocupación, pero obviamente en África, el continente con menos vacunación, con altos grados de VIH, pues nace Omicron, ¿no es cierto? Desde la perspectiva local nuestra, nosotros vemos que actualmente el planeta está experimentando un rebrote brutal de casos. Si ustedes fíjense, aquí, si quieren los números, pues más de 300 millones de casos confirmados, más de 5 millones de muertes, pero el gráfico rojo que está aquí a la derecha es sumamente llamativo. Vean el pico de esta ola, es decir, no hemos tenido una ola tan brutal de COVID como la que hemos visto ahora en el planeta. Pero también si nosotros nos fijamos en las muertes, fíjense en cómo las muertes vienen disminuyendo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos protección gracias a las vacunas que están aquí abajo, como ustedes bien lo pueden ver. ¿Cómo está el mundo actualmente? Pues así se ve el repunte. Es una montaña rusa, literalmente. Fíjense en este crecimiento exponencial. Es totalmente inesperado y definitivamente responde a que la variante de Omicron tiene un R0, es decir, un número básico de reproducción que puede llegar a ser inclusive 3 veces más que las variantes anteriores. Hoy por hoy calculamos con nuestro grupo de investigación el R0 en el Ecuador está alrededor de 4.5 en Quito, 5.2 en Guayaquil y un promedio de 4.7 en todo el territorio nacional. Es decir, cada persona con COVID contagia a 5 personas. Es decir, es el número más alto que hemos visto desde que apareció la pandemia. Fíjense ustedes en las muertes, tampoco han tenido un repunte tan esperado, a pesar de que aquí en el mundo existe un repunte que definitivamente responde al aumento de casos, pero si yo comparo esto con esto, pues definitivamente las vacunas funcionan. ¿Cuánta población está vacunada?
definitivamente más del 60%, y actualmente en el Ecuador, pues tenemos más de 570,000 casos confirmados. ¿Qué pasa en el Ecuador actualmente con la pandemia? La pandemia en el Ecuador se desarrolló con un ambiente en el cual la atención primaria de salud, la prevención, la promoción, nos agarraron básicamente de sorpresa. La vigilancia epidemiológica tenía un sistema totalmente debilitado desde hace décadas y obviamente eso hizo que cuando vino la pandemia, pues nosotros no podamos controlarlo. Hemos hablado mucho ya de la pandemia en etapas tempranas. Publicamos el primer reporte nacional en la revista PLOS Neglected sobre el impacto de la pandemia en el Ecuador en las etapas tempranas. Pero estamos en las etapas tardías y obviamente las etapas tardías nos dicen que vean ustedes cómo vamos los contagios actualmente en el Ecuador. Vean el repunte brutal de casos que hemos sufrido en todo el territorio nacional, pero nuevamente fíjense ustedes en las muertes, en lo que nosotros denominamos el famoso case fatality rate o el índice de letalidad, viene bajando considerablemente mientras avanza la pandemia. El año anterior versus este año se ve claramente aquí en términos de los contagios y de las, digamos, de los promedios móviles, y ustedes pueden fijarse cómo definitivamente desde el punto de vista del 2020 al 2021 en muertes, pues tuvimos más muertes del año anterior que el actual. Lo mismo se ve en los contagios y esto se debe a Omicron. Ustedes se preguntarán, Omicron a la final es el fin de la pandemia, es el comienzo del fin, es el comienzo de esta nueva vacuna natural que supuestamente algunos han profesado. No, Omicron es una variante altamente transmisible, altamente contagiosa y definitivamente no es tan letal. Vean ustedes que en semanas anteriores teníamos una proyección de dominancia de Omicron. Hace poco me llegó al Ecuador los datos, 90% de los contagios en el Ecuador son por Omicron, según la secuenciación que hemos hecho, y se fijan ustedes que Omicron tiene la capacidad de reinfectar mucho más que otras variantes. Omicron se ve así: 52 mutaciones al menos descritas, de las cuales 30 están en la proteína S, tiene 3 mutaciones en el famoso RBD, que es el receptor binding domain, que es las llaves que abre las células, pues, y esta mutación tan extrema hace que el virus pues sea difícil de reconocer por el sistema inmunológico y por las vacunas. Aquí se ve el receptor binding domain de Delta y el de Omicron. Fíjense en esas mutaciones tan numerosas y tan variadas. Esto ya vimos. ¿Es más transmisible? Definitivamente lo es. Es más transmisible en todo el planeta. Sin embargo, la mortalidad parecería ser que no va de la mano con las infecciones. Fíjense ustedes en Dinamarca, un ejemplo aquí, aumento de casos a 8,000 diarios y en lo peor de la pandemia. En lo peor de la pandemia en muertes, habían 4,000 casos al día y 42 muertes en Dinamarca al día. En Dinamarca, hoy por hoy, 8,000 casos al día o más y 9 muertes al día. Es decir, no hay una correlación y se ve que claramente, aunque los casos suben, las hospitalizaciones se mantienen. Otros reportes bien interesantes realizados con un equipo de el Reino Unido junto a la Universidad de Hong Kong establecieron básicamente que la proliferación del virus en los pulmones de pacientes infectados por Omicron era menos eficaz. Es decir, en los bronquios la replicación viral era 70 veces más rápida y en los pulmones 10 veces más lenta. Es decir, aparentemente Omicron tiene una predilección por la replicación en el tracto respiratorio superior. Es decir, si nosotros vemos que este tracto respiratorio superior alberga más virus, pues la sintomatología no se concatena tanto con el síndrome de distrés respiratorio que nosotros veíamos normalmente en la COVID-19, que era mortal para muchas personas. ¿Evade el sistema inmunológico? Sí lo evade con una fuerza que no habíamos visto antes, especialmente entre las personas que ya pasaron más de 4 a 6 meses de una infección o de una vacunación previa incompleta. Todas las vacunas pierden protección ante Omicron. Fíjense ustedes que la neutralización baja considerablemente con Omicron, pero que definitivamente aumenta con el refuerzo. Fíjense en este dato de aquí, 3 dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna, en este caso la de Pfizer, pues tiene una capacidad neutralizante mínima con las 2 dosis, pero en cambio con 3 dosis neutraliza Omicron.
Por eso es que es fundamental el refuerzo. Nosotros vemos que estos estudios se siguen replicando y que siempre dan los mismos resultados. La ciencia es predictible y obviamente es reproducible. Y se ve que después de la tercera dosis siempre sube el nivel de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué pasa en el Ecuador? La perspectiva local. Pues obviamente habíamos hablado nosotros de la mortalidad. Les voy a poner un ejemplo que lo hice hace algunas semanas. ¿Cuál es el contagio reportado y cuál es el contagio real en el Ecuador según el propio Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud reportaba 524,000 casos. De estos reportaba aproximadamente 33,000 muertes. Si yo hago un cálculo muy simple de case fatality rate, me hablaba de un 6,3%. Si es que yo con este 6,3% agarro todas las muertes en exceso que hubo en el Ecuador tuvimos 77,000 muertes en exceso por COVID. Es decir, un día llegamos a tener 1,200 muertes por día. Esto se repitió en casi 15 días. El Ecuador sufrió la peor crisis sanitaria del planeta. En un solo día, ningún país del mundo perdió tanta gente como perdió el Ecuador. En este caso, según esto, nosotros deberíamos tener 1,165,000,000,000 de casos de COVID-19. Solo con este cálculo tan rápido. Pero cuando nosotros utilizamos datos ya un poco más complejos, como el famoso Infection Fatality Rate, porque acuérdense ustedes, muchos de nosotros conocemos a alguien que tuvo COVID, que no se hizo PCR, pero que se hizo una prueba de antígeno o que por, digamos, cercanía epidemiológica salió positivo porque tenía la mamá con COVID y él tiene COVID. Ese número llamado Infection Fatality Rate, según este cálculo, el cálculo de la OMS, nos dice que en el Ecuador pudieron existir más de 7,3 millones de contagiados. Pero mucho más aún, me voy a este metaanálisis que básicamente establece que el Infection Fatality Rate puede llegar a ser de 0,68. Con este cálculo hago un modelamiento reverso, digamos, y yo puedo sacar un aproximado de 10,8 millones de ecuatorianos contagiados. Es decir, en el Ecuador, si ustedes me preguntan mínimo, de la forma más errónea, se han infectado 1,5 millones de ecuatorianos. De la forma más certera, se han infectado al menos 7 millones de personas y máximo, pues nos hemos infectado tal vez 10,8 millones de ecuatorianos. Es decir, la mitad más uno de los ecuatorianos hemos tenido algún caso de COVID leve, COVID asintomático o COVID no diagnosticado. Pero esto se ve claramente en el gráfico de muertes en exceso versus lo esperado. Fíjense en lo esperado en verde y las muertes en exceso en rojo. Esta curva es totalmente abrupta y nos dice el impacto que tuvo la pandemia en el Ecuador. El case fatality rate, ¿qué pasó en el Ecuador? ¿Quién se muere más? ¿Quién se infecta más? 440,000 casos en el Ecuador están metidos en este gráfico. Los datos, por suerte, los pudimos solicitar de forma formal al Ministerio de Salud antes del cambio de gobierno, porque al menos el ministro Salinas, ex ministro Salinas, nos lo hizo muy expedito y nos pasó los datos. La ministra actual, a pesar de que le hemos pedido varias veces, no nos ha dado los datos, a pesar de que hemos firmado una serie de documentos. Pero en esa lógica, quiero que ustedes se fijen claramente en este gráfico. Este gráfico me dice mucho a mí. ¿Qué me dice en morado? En morado me dice los contagios en el Ecuador se comportan de esta manera. ¿Cómo se comportan? La gran mayoría de contagios se dan entre los 25, 30, 35 años. El joven trabajador, adulto joven que sale a la calle y que le importa un pepino la mayoría de las restricciones y que obviamente se muere muy poco. ¿Sí? Fíjense ustedes que la mortalidad para este grupo etario está aquí pequeñita. Aquí en rosado se ve la mortalidad de acuerdo a la edad. Fíjense ustedes que en el grupo de los niños más chiquititos, pues hay un aumento ligero de casos. ¿Por qué? Signo del cuidador. Aquella mamá, aquel papá, aquel hermano le cuida al bebé, le contagia un poco más, porque obviamente el bebé no sale a la calle. Lo mismo pasa con el abuelito. Todos los casos, desde que uno tiene 40 años, parece que se empieza a volver un poco más viejo y empieza a salir menos, 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 menos. Se contagia menos, sale menos. Se reúne menos, se contagia menos. Pero llega un punto en el cual el abuelito de 80 años en adelante necesita el cuidado de las personas que le ayuden en la casa. Ya no se puede manejar solo y vuelve a subir el contagio. Y obviamente
la muerte en este grupo es totalmente significativa. Fíjense en ustedes cómo empieza a subir el case fatality rate, pero cuando tienes 60 años, el crecimiento es exponencial. Se muere aproximadamente 3% de todos los contagiados, pero cuando llegas a los 80 años, se mueren 20 de cada 100 abuelitos por COVID-19. Las pruebas diagnósticas siempre fueron escasas en el Ecuador. El índice de positividad fue siempre por encima de lo que la OMS recomendaba. Vean ustedes que la incidencia de casos en el Ecuador está descrita, ha sido descrita actualmente con algunos de los promedios móviles. Vemos que hay picos medios abruptos. Todos estos son los fines de semana que el Ministerio de Salud registra de forma errónea los casos. Obviamente hay una cantidad de casos confirmados de COVID-19 que hasta 2 meses se veía en franca disminución y que hoy empiezan a subir. Pero la mortalidad, como les digo, permanece hasta cierto punto estable. Ha habido un repunte en los casos, ha habido un repunte en el Ecuador, ha habido un repunte en el mundo, y lo importante es entender que el repunte se da porque en este virus todo se transmite por aerosoles. Hemos visto hoy por hoy eventos sociales cargados de gente enferma que contagia a una persona y esa persona puede contagiar hasta 4 personas en su cercanía. Hoy por hoy vemos nosotros que el índice de R0 no está graficado aquí porque no teníamos los datos, pues es alrededor de 4 en el Ecuador, cuando normalmente debería estar menos de 1, porque si está menos de 1 significaría pues que la pandemia puede estar bajo control. ¿Qué pasa con la vacunación? La vacunación pues obviamente tuvo un ímpetu increíble en julio, y esto de aquí en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se cumple el precepto de que a los 4 o 6 meses empieza a disminuir la protección por las vacunas, y por eso es que aquí hay una correlación que tiene una distancia de 4 meses. Es decir, cuando empezamos a perder la protección, empezamos a tener más casos, ¿sí? Y eso se ve claramente entre la mortalidad y los casos nuevos. Muertes en exceso hemos hablado. Nosotros hemos visto que en Guayaquil, en el Ecuador y en todos los cantones hubo muertes en exceso. Guayaquil es el ejemplo más penoso y lamentable de las muertes en exceso, que nos dicen a nosotros que la peor de la cosa de la pandemia pasó por esta ciudad en términos absolutos, porque en términos ya relativos, obviamente hay cantones que tuvieron más muertes per cápita, pero fíjense ustedes en Guayaquil, hubo un contagio tan abrupto que solo en muertes se dieron 700 muertes diarias, una locura. Y aquí fue cuando se dieron las políticas públicas de salud que no se enfocaron en la resolución de problemas, sino en la gestión política de las autoridades del momento. Vino la disminución de las muertes y la alcaldesa de Guayaquil salió a decir que eran el ejemplo nacional porque ya no tenían COVID. Pasaron de lo peor a ser el ejemplo mundial. Y esta respuesta es muy fácil. Yo le puse en un tweet, me acuerdo que me bloqueó gracias a eso, pero yo le puse que es difícil quemar una fogata cuando la madera ya ha sido quemada. Aquí se quemó toda la fogata y de aquí en adelante Guayaquil pasó un año hasta Navidad un poquito con un aumento de casos mínimo en Navidad, y después pasó todo el año nuevamente sin contagiarse hasta que vino la muerte de la penitenciaría, que es esta que ustedes pueden ver aquí. Es decir, en Pichincha nosotros nunca tuvimos un contagio tan abrupto, y por eso es que se ven 2 picos similares, porque la susceptibilidad siempre fue mayor en Quito porque no nos contagiamos tan rápido como en Guayaquil. Llegamos a tener hasta 90 muertos diarios en exceso. En provincias ustedes pueden fijarse, vean ustedes cómo Loja, Azuay y otras provincias de la sierra tuvieron más o menos la misma dinámica como Imbabura, 2 picos bien marcados, el pico de julio, de agosto del año anterior y el pico de enero, febrero, marzo, abril del 2021, ¿sí? Así se repitieron estos casos y así se ha visto la pandemia. La pandemia se comportó de una forma como la que ustedes ven aquí, el plot de muertes en exceso y el plot de casos nuevos. ¿Qué me llama la atención de aquí? Que cuando hubo más muertes, no hubo diagnóstico. Y cuando obviamente hubo más diagnóstico, hubo menos muertes. ¿Por qué? Logramos también que el diagnóstico cumpla hasta cierto punto su rol: aislar, contener y obviamente mitigar los efectos de la pandemia. Aquí ahora me enfoco en un tema que es crucial, el tema de los niños. En los niños, fíjense ustedes en esta esquina que yo me voy a enfocar. En los niños en el Ecuador se contagiaron 30,000 niños hasta mayo del 2021. Murieron más de 252 niños y esta mortalidad
Es muy baja cuando tienes de 15 a 19 años, pero empieza a subir cuando eres más chiquito. ¿Por qué mueren los niños chiquitos? Esto se repite mucho, usualmente en las curvas epidemiológicas de todo el planeta. Los niños recién nacidos son usualmente más vulnerables por todas las razones asociadas a la perinatología y obviamente a la maternidad. Fíjense ustedes que los niños de todas las edades siguen casi siempre la misma lógica de los contagios de los adultos. Siguen la misma lógica, siguen la misma lógica. Es decir, se contagia el papá, se contagian los niños y básicamente continúa igual. Vean ustedes que en el Ecuador esa cantidad de muertes en exceso pues tuvo definitivamente un impacto abrupto de muertes en niños, que por suerte ya no se han dado muertes en los últimos meses por COVID-19. Este cuadro me llama muchísimo la atención. Obviamente son casos diagnosticados. Aquí hay que ser muy claro en el contexto. El niño que se diagnosticó de COVID y que llegó a diagnosticarse el año anterior, seguramente fue porque fue más grave de lo normal. Un niño normalmente con COVID hoy por hoy le da una gripecita, le da un par de días de malestar general, tal vez un día de fiebre y pare de contar. Pero el año anterior seguramente los pocos que tenemos diagnosticados pues abultan este número. ¿Qué número? El 22% de los niños diagnosticados de 0 a 4 años se hospitalizaban, el 12% de los niños de 5 a 9 años se hospitalizaban, el 5% de los niños de 10 a 14 años se hospitalizaban y el 3% de los de 15 a 19 se hospitalizaban. Pero vean la mortalidad, 3.4, 0.7, 0.4 y 0.3. La relación con el sexo no es marcada en lo absoluto en los contagios. Niños y niñas se contagian por igual. Pero en la mortalidad, esto tiene un poquito más de mortalidad los hombres, casi siempre como las mujeres. Y esto de aquí se replica, pues inclusive en las mujeres embarazadas. ¿Qué me llamaba la atención a mí en el análisis de los datos? En el Ecuador, una mujer embarazada tiene 400 veces más riesgo de morir por COVID si es que tiene un embarazo y nosotros le comparamos con una mujer de la misma edad que no esté embarazada. ¿Por qué? El embarazo causa una serie de alteraciones anatómicas que empujan, digamos, el tórax hacia arriba y que impiden que el aparato respiratorio, digamos, se distienda más de lo que normalmente lo hace, que en el COVID, pues obviamente es sumamente necesario. Lo mismo pasó con los médicos. Los médicos y el personal de salud murió en las primeras olas. Llegamos a tener hasta 10 médicos muertos por día. Casos, llegamos a tener más de 110 médicos contagiados por día y esta dinámica sigue claramente la misma lógica epidemiológica de las muertes. Pero cuando llegan las vacunas, aumentan las vacunas, disminuyen las muertes. Lo mismo con los adultos mayores. Vean esta foto, me encanta porque esto es hecho por nosotros, pero las muertes en los adultos mayores llegaron a ser inclusive cero porque llegamos a vacunar a todos los adultos mayores de la forma más rápida posible. La movilidad es un gran factor de riesgo. Vean ustedes cómo nos movíamos antes de la pandemia, nos encerramos durante la pandemia y volvimos a salir. Pero en este año salimos como nunca. Diciembre y enero nos movimos más que los dos otros años. Es decir, la movilidad de las personas. ¿Cómo medimos esto? Con el Mobility Index de Google o con el Facebook Isolation Index. Es decir, el Facebook nos dice si es que estoy facebookeando desde mi casa o desde la calle. O el Google me dice si es que estoy buscando algo en Google desde la calle o desde mi casa. Me voy al centro comercial, me voy al cine, me voy al hospital. Cualquiera de estas métricas se guardan en los celulares que ustedes y yo usamos. Vean ustedes cómo la movilidad le pusimos en un plot con la mortalidad. Parecería que no hubo una relación porque la mortalidad pues viene siempre más tarde de la movilidad. La gente se movió, se contagió y después se murió. Y no es al revés. Entonces vean cómo va subiendo la movilidad y obviamente las muertes pues definitivamente llegan a un punto donde nos ponían en los semáforos de algún color y iban disminuyendo adecuadamente. Hay distintas poblaciones, nosotros hicimos análisis en poblaciones como son los repartidores de comida, encontramos altísimos niveles de contagio entre repartidores de Rappi, de Uber, de todos estos Globo,
¿Por qué? Porque es una población altamente móvil, usualmente con determinantes sociales que no son los más deseables. La mayoría son migrantes, se reúnen en lugares donde no había cómo reunirse, entregaban la comida todo el día en la peor de la pandemia y eso hacía que el virus pueda esparcirse de forma más rápida. Lo mismo en las mujeres que viven en los albergues, altos índices de contagio. Hoy precisamente nos aceptaron otro trabajo que está publicado en los policías del GOI y del GIR. Vemos cómo los indígenas tuvieron una tasa brutal también de contagio, las comunidades rurales de Manabí tuvieron un contagio brutal, es decir, en el Ecuador nosotros tuvimos una sindemia que lo que hizo fue que se junten una serie de problemas de salud con la llegada de la pandemia y esto ocasionó altas tasas de mortalidad entre todos nosotros. Como discusión, yo he puesto sobre la mesa la promoción de salud, la sindemia, la educación y la vigilancia epidemiológica. Un sistema sanitario como el nuestro, fraccionado, falló en dedicarle tiempo, recursos y personal a las otras enfermedades que estaban concomitantes con el COVID-19. La malaria, cuando llegó la pandemia, desapareció y todo el mundo dice, miren, ya no hay malaria. No, no es que desapareció la malaria seguía ahí, pero no había diagnóstico. Lo mismo la fiebre amarilla y lo mismo el dengue. Ahora vemos nosotros que en términos de movilidad teníamos, por ejemplo, altos grados de movilidad humana entre las personas, hermanos venezolanos que migran por todo el continente. Estas personas se fungían como vectores humanos que llevaban enfermedades transmisibles de un lugar al otro. Es decir, todo esto descuidamos nosotros en un contexto de pobreza, en un contexto latinoamericano con los niveles más altos de densidad poblacional. Promoción de salud, el Estado ha sido inexistente desde el inicio de la pandemia y desde antes y hasta ahora lo sigue siendo. No vemos nosotros cómo el Ministerio de Salud promociona la salud, no nos empodera a los ciudadanos. Sí, el lavado de manos y la mascarilla ha sido un trabajo enorme de los medios de comunicación, de ustedes, de yo, de todas las personas, de usar mascarilla todo el tiempo. 3 años del mensaje, pues algo habrán hecho. Pero hay otras campañas de vacunación, hay otras campañas de promoción de salud que no han calado en la población. La automedicación, por ejemplo, el consumo de tabaco. En el Ecuador ustedes están controlando la pandemia por un lado y en la otra esquina te venden tabacos ilegales de la venta del mercado negro. Anteriormente tuvimos un éxito en el control del tabaquismo, se pusieron impuestos a los tabacos, la gente más chica, la gente con menos recursos, que es a la que más le llegaba este impuesto, empezó a dejar de fumar. Hoy por hoy descuidamos al ARCSA, descuidamos a las agencias reguladoras, pues y el tabaco en la calle lo compras y lo vendes sin ningún problema. Educación sanitaria, tampoco la tenemos. Nos falta educar a nuestra población, nos falta entender cuándo se contagia la gente, cuándo es peligroso sacarse la mascarilla y ni siquiera sabemos exactamente qué tipo de pruebas diagnósticas nos tenemos que hacer. Les digo esto porque yo todos los días recibo cientos de preguntas que me tocan tratar de resolver. Y como vigilancia epidemiológica podemos cerrar el tema diciendo que desde el inicio de la pandemia llegaron los casos a través de los aeropuertos, de los puertos, y no hubo ningún tipo de vigilancia epidemiológica. Tomarle la temperatura y pedirle el nombre a una persona que llegaba de viaje no es vigilancia epidemiológica, no es investigación epidemiológica, lo contrario a lo que se ha hecho en otros países, donde un caso llega a ser monitorizado y donde el Estado sabe exactamente dónde te mueves y sabe exactamente a dónde estás. Y en esa lógica, pues nosotros hoy por hoy, con miles de casos nuevos, pues hemos perdido el poder absoluto de darle seguimiento a los casos que se dan en el COVID. Para cerrar, simplemente quiero agradecerles. Este es un tema súper largo, lo hemos dedicado muchísimo tiempo. Hoy por hoy, en estas semanas, hemos estado recontra full con lo que es el COVID-19, con el manejo de pacientes. La gran mayoría, la inmensa mayoría, podría decir que el 100% de los que hemos visto han sido casos relativamente leves y que se han curado en la casa. Así que estamos seguros de que el futuro de la pandemia hoy por hoy es prometedor. Yo creo que el 2022 es el año en el cual encontramos el equilibrio endémico. ¿Cuál es el equilibrio endémico? El equilibrio endémico es que el sistema sanitario no vuelva a sufrir
abruptos casos que pongan en riesgo la atención sanitaria, vamos a encontrar que el número de casos va a darse de forma regular, si se quiere, tal vez de forma estacional, es decir, por ahí en los inviernos suben los casos, en los veranos bajan los casos, algo parecido a lo de la influenza, pero definitivamente no vamos a tener los picos abruptos que no tienen una lógica muy clara como la que hemos visto nosotros actualmente con Omicron. Creemos nosotros que el vacunar a la población va definitivamente a ayudar. Vamos nosotros cumpliendo por nuestra dosis de refuerzo. Seguramente tendremos datos en los siguientes meses para saber si es que una dosis anual después de la dosis de refuerzo es suficiente. Tenemos el futuro de las vacunas pancoronavíricas. Hay vacunas como la que se está desarrollando en el Instituto Walter Reed de los Estados Unidos, de los militares, que hablan de una vacuna pancoronavírica que protege contra todos los coronavirus existentes, tanto los zoonóticos como los que afectan normalmente a los seres humanos. Definitivamente creo, pues nos hemos equivocado varias veces en esta pandemia. Creíamos nosotros que la pandemia con la vacunación iba a estar bajo control. Tuvimos unos meses hermosos, sin casos, sin contagios absolutos, sin tantas muertes, pues llega Omicron a ponernos nuevamente de cabeza. Pero, pues Omicron llega y también definitivamente nos demuestra en hechos reales que las vacunas están funcionando. Hoy me entero de un caso nuevo de COVID-19 una persona de 70 años y créanme que las frecuencias cardíacas y el pulso ni siquiera se me sube porque sé que esa persona está en su casa, está vacunada y estará bien. El año anterior, cuando me llamaba un paciente de 70 años que estaba con COVID y ya estábamos buscando, compra oxígeno, cómprate un oxímetro, alista una cama, veamos qué hacemos, porque definitivamente había riesgo de que se complique. Así que hay muchas más análisis y percepciones que podemos hablar sobre la pandemia. Les he hecho un viaje global sobre lo que ha sido la pandemia en este momento. Sé que habrá preguntas, pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Si es que no logramos responder todas las preguntas por esta vía, pues ahí están mis redes sociales, Esteban Ortiz MD. Yo usualmente soy tuitero, tiktokero, un poco de Instagram, algo menos de Facebook, pero eventualmente siempre algo respondo. Así que les agradezco por su tiempo, les deseo lo mejor en estas jornadas académicas, pues agradezco nuevamente a la universidad por la invitación, por la consideración, pues y cualquier cosa estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias por su paciencia. Doctor Ortiz, muchas gracias a usted y sobre todo por darnos pautas en un tema de tanta actualidad, en un tema tan importante y que nos cambió la vida de una forma u otra a todos. Doctor, unas preguntas muy rápidas que nuestros participantes le hacen a través del chat. Hablan sobre las pruebas con muestras de saliva. ¿Son confiables? Las de antígeno definitivamente son confiables si las hacemos bien. Las pruebas de antígeno son nasofaringeas, son nasales o son nasofaringeas, nasales o bucales. Es decir, yo he diseñado hasta cierto punto una técnica en la cual le hisopo a la persona en la nariz, dependiendo si es que es niño, a veces se dejan hacer, a veces no, pero también en la orofaringe, también le hago que se suene la nariz. Tú recolectas la mayor cantidad de secreción y de esa forma tú tienes la mayor probabilidad de captar. Hay que entender cómo funcionan las pruebas de antígeno. Una prueba de antígeno es definitivamente muy sensible si yo tengo síntomas y es decir, carga viral detectable. En una persona presintomática podría salir positiva como salen las cientos de pruebas, pero lo más importante que hay que entender es que una persona que tenga una prueba de antígeno negativa, pero que tenga síntomas, deberá someterse a una prueba de PCR para confirmar. Y si es que una persona tiene una prueba positiva de antígeno, no necesita una PCR para confirmar, esa persona tiene COVID. Lo bueno de las pruebas de antígeno, a mí me encantan, es que tú te las puedes practicar una cada día, si es que fueran estas disponibles. Por ejemplo, digamos que yo me expuse a una persona peligrosa, sé que tengo 2 a 4 días para incubar, me empiezo a hacer las pruebas y voy viendo que salen negativas. Ese día que sale negativo, no contagio. Ese día que salgo negativo, no contagio. Yo puse en mis redes sociales, hicimos una fiesta en Navidad con 48 personas, algo que para mí era una locura hacerle hace 2 años, pero lo hicimos con pruebas de antígeno. Ese día una persona salió positiva, el momento de ingresar a la fiesta, le dijimos muchas gracias, dejó su regalito, tuvo que pasar Navidades solo, pero después de todo ese evento, nadie se contagió.
Es decir, nadie en ese evento se contagió porque hicimos una excelente gestión de hacer pruebas a todos. Puede servir para hacer eventos, para reactivarnos y son, para mí, una forma totalmente válida para tratar de controlar la pandemia, ¿no? Listo, doc. En pacientes vacunados y que están con infección nuevamente por COVID, ¿qué pautas de aislamiento? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Se han cambiado? ¿Cuántos días? Vacunado o no vacunado, no hay data que diga que el vacunado solo se aísla 5 días y que el no vacunado se aísla 10. Eso no hay data sobre esto. Sabemos que el aislamiento se tiene que dar mínimo por 9 días. Se han dado reportes en los Estados Unidos que el cultivo viral no se da más de 9 días. Es decir, una persona puede estar positiva con PCR un mes después, 5 meses después. Hemos visto hasta personas que tienen PCRs positivos 8 meses después, pero no contagian estas personas. Simplemente es restos virales, es la escena de un crimen. Es como que ustedes encuentren en la Antártida un material genético de un dinosaurio. El material genético está ahí, pero el material genético está muerto. El virus, el dinosaurio está muerto. Entonces, en esa lógica, lo que hay que entender es que el aislamiento de una persona con COVID tiene que ser la guía anterior de los CDC. La actual no me gusta mucho porque es muy corta. La anterior hablaba de una persona empieza 7 días aislada y si es que el día 8, 9 y 10 está asintomático, pues el día 11 sale de su aislamiento, no necesita prueba negativa de nada y vuelve a su vida normal sin ningún tipo de riesgo para la comunidad, ¿no? Doc, ¿se puede vacunar en cualquier trimestre del embarazo? Se puede vacunar y se debe vacunar en cualquier trimestre del embarazo porque el riesgo es siempre menor que el beneficio de la vacunación. Se han visto en sendos estudios epidemiológicos que se hicieron al inicio de las campañas de vacunación entre cientos de miles de mujeres embarazadas que el grupo que se recibió vacunas versus el grupo que no recibió vacunas no tuvo diferencias estadísticamente significativas en abortos espontáneos o tampoco en malformaciones congénitas. Las vacunas son totalmente seguras, especialmente en aquellas mujeres que están entrando en un grupo etario relativamente mayor al que normalmente consideramos como ideal para dar a luz. Es decir, antes mis profesores les decían madres añosas, pues hoy tengo yo 42 años y también soy añoso, pero una mujer que tiene más de 35 años empieza a aumentar mucho más el riesgo de complicarse si es que llegara a embarazarse. Por lo tanto, la vacunación es fundamental, ¿no? Después de la vacuna para la influenza, ¿cuánto Ujú. tiempo debe pasar para poder prescribir o poder ponerme la vacuna para COVID? Nuevamente, aquí no hay ninguna contraindicación, todo depende del costo de oportunidad. A ver, si es que una persona vive, digamos, ¿qué les diré? Pues, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un cantón alejado de la cabecera cantonal y esta persona viene a vacunarse y le pones la vacuna del COVID y la vacuna de la influenza el mismo día, no hay contraindicación en lo absoluto. Si es que tú tienes una persona que pueda regresar a vacunarse, en una semana, en 15 días para la de la influenza, le pones ese tiempo simplemente porque no quieres que confluyan los posibles eventos adversos. ¿Cuál es el riesgo de poner dos vacunas juntas? Que se potencien los eventos adversos que son rarísimos en las dos vacunas. Es decir, me duele la cabeza después de la vacuna. ¿Cuál fue? ¿La de la influenza o fue la del SARS-CoV-2? Como yo no sé cuál fue, pues se dice espaciemos la vacuna al menos una semana entre las dos dosis. Pero todo dependerá del contexto. Si le haces viajar a una persona una hora en camioneta, pues ten la bondad de ponerle las dos vacunas del mismo día, que no pasa absolutamente nada. A nuestros niños les ponen 8 diferentes vacunas en una sola sentada cuando son niños, así que no hay ningún problema por eso, ¿no? Doc, y hablando justamente de los niños con este repunte de Omicron, las escuelas, lugares seguros, ¿qué condiciones deberían tener? ¿Qué medidas como padres podríamos hacer? ¿Qué medidas como médicos podríamos hacer? Sobre todo con niños que están entre los 5 y pico de años. Y la segunda, vacunación en menores de 5 años, ¿es seguro? ¿Está aprobado? ¿Hay algún estudio al respecto? Bueno, las vacunas en todas las personas son seguras y eficaces. La diferencia es que en niños más chiquitos no hay tantos estudios todavía disponibles,
Pero si ustedes se fijan, en los niños de 5 años hacia arriba, habían solo los reportes de Chile, algunos reportes no publicados de China, que Sinovac funcionaba. Hoy por hoy tenemos que agradecerle a la vacuna de Sinovac, que ha hecho que los contagios en niños no sean graves y que no aumenten gracias a esa campaña de vacunación. La vacunación en niños menores de 5 años va a darse. Definitivamente se están dando los ensayos clínicos en Estados Unidos, en niños tan chiquitos como de 2 años para arriba. Ustedes se dirán, pero bueno, si mi hijo tiene 1 año, ¿por qué no le vacuno a él? Y la respuesta es muy lógica. Cuando un niño es chiquitito, está bajo el lecho materno, la leche materna tiene anticuerpos si es que esa madre está vacunada. Entonces, se asumiría que el primer año o hasta los primeros 2 años, la lactancia materna a través de la inmunidad pasiva protege a ese niño chiquito y de los 2 años hacia arriba, tú ya le podrías vacunar. Todavía no hay estudios, todavía hemos visto que es un grupo que en temas de mortalidad, pues es un grupo vulnerable más que los niños más grandecitos, pero lamentablemente nadie se atreve a vacunar sin tener la data disponible. Y en los grandes países que digamos que nosotros tenemos las vacunas que usamos aquí, usualmente no se dedican a hacer tanta investigación como los Estados Unidos. Estados Unidos está liderando el tema de vacunación con Pfizer en niños chiquitos de 2 años. Tenemos estudios de fase 2 que resultan que son totalmente seguros y eficaces, pero uno de fase 3 está por concluir. Entonces nos toca esperar, pero yo estoy seguro que en un par de meses tendremos ya el ok para vacunar a esos niños, ¿no? Y las escuelas son seguras, son más seguras que la casa. Los contagios en las escuelas se dan rarísimo. Más se contagian en la casa, el papá vino con COVID, le pasó al niño, el hermano vino con COVID, le pasó al niño. Una escuela con buena ventilación, con agua potable para lavarse las manos, con buena educación por parte de las profesoras, es un ambiente totalmente seguro. Si a mí me preguntan, ¿la escuela o la casa? Prefiero la escuela 1000 veces porque en la casa están con el vecino, con el hijo del vecino, está el papá enfermo, mientras que en la escuelita, bien o mal, hay protocolos que tratan de reducir el contagio y el contagio no se da tan fácilmente en un pupitre a otro pupitre. Se da principalmente cuando hay contacto estrecho entre dos personas que hablan, se gritan durante más de media hora sin mascarilla. Créanme que los niños usan mascarilla y lo hacen muchas veces mejor que los adultos, ¿no? Y finalmente, em, una de las preguntas que siempre es repetitiva. Estoy en contacto con un paciente, estoy en contacto con un paciente, con un amigo, con una persona que resulta que fue COVID positivo. Yo no tengo síntomas. ¿Qué debo hacer? ¿Me debo hacer un hisopado? ¿Me debo hacer antígenos? ¿A los cuántos días me debo someter a alguna prueba en el caso de que yo siga asintomático? Lo primero, identificar el contacto. ¿Fue un contacto estrecho o fue un contacto no estrecho? A ver, por ejemplo, si es que yo estoy en mi trabajo y estoy en una oficina donde habemos 10 personas y todos trabajamos con mascarilla y en eso me entero que uno de los colegas de la oficina dio positivo para COVID, pero yo nunca me he tomado un café con él, nunca me he almorzado con él, seguramente yo no tengo riesgo en lo absoluto de contagiarme contra la COVID-19. Lo más probable que yo debo hacer es entrar en una semaforización, que hemos nosotros desarrollado una estrategia de semaforización. Me quedo pendiente, me pongo pilas de que esa persona, por ejemplo, si es que yo estuve en esa oficina, si me da dolor de cabeza, alguna cosa, digo, pudo haber sido eso, pero no corro a hacerme una prueba. Segundo, el contacto fue estrecho, es decir, ¿sabes qué? Estuve en una cena navideña, estuvimos comiendo, estuvimos tomándonos unos vinos, sí me estuve cuidando, pero en esa cena estuvo un amigo que resultó ser positivo. Al día siguiente nos mandó el PCR y resultó que tuvo COVID. ¿Qué hago yo que estuve en esa cena? Lo primero, obviamente, si es que tú estuviste en esta cena, pues tienes que cuantificar cuántos días han pasado desde la cena. No te vas a ir corriendo a hacer una prueba al día siguiente, porque ese día no te va a salir positiva la prueba. Lo que tienes que hacer es contabilizar 4 días mínimo desde la última vez que le viste a esa persona y empezar a ver si es que tienes alguna característica que sea sugestiva de la COVID-19. Si es que tú estuviste en la cena, no tienes ningún síntoma, no tienes ningún signo a los 4 días o 5 días después,
simplemente tú te autoposicionas en un semáforo amarillo, es decir, usas doble mascarilla, no vas a visitar a los abuelitos, te quedas en la casa la mayor cantidad de tiempo posible, pero no necesariamente estás contagioso tú. Sin embargo, tú, después de ese contacto estrecho con esa persona, deberías a los 4 o 5 días hacerte una prueba de PCR o hacerte una prueba de antígeno para garantizar que no estés infeccioso en relación a esa exposición. Hoy que no tenemos pruebas en ningún lado, pues hay que saberlas priorizar. Entonces yo le digo a las personas, mira, si tu contacto estrecho es tu pareja, que estuvo, digamos, en la cena navideña y tu pareja resultó positiva, pues seguramente te va a dar COVID, aíslate de tu pareja, quédate en aislamiento absoluto, pero al primer síntoma que tú tengas, confirmas que te dio COVID y no te gastes en hacer una prueba, porque tienes COVID, porque estás viviendo con alguien con COVID, ¿no? Entonces, no hay que volarse a hacer las pruebas, hay que saber utilizarlas. Las pruebas de antígeno son buenas para tamizar contagiosidad, pero no para diagnosticar positividad. ¿Por qué? Porque una persona puede estar positiva, yo puedo estar con COVID ahorita, pero si mi prueba de antígeno sale negativa, pues tal vez no estoy contagiando, porque el umbral que detecta el antígeno es muy bajo como para que marque la prueba, y si es que es muy bajo para que marque la prueba, pues será muy bajo para contagiar a otra persona. Recién salió un estudio muy bonito en Lancet sobre un análisis de las pruebas diagnósticas para COVID, pues muy chévere. Ahí te da un resumen clarísimo. Igualmente lo puse en mis redes sociales si es que por ahí alguien me sigue. Igual, Doc, cuando yo ya tengo síntomas, dejando al lado el escenario previo, simplemente en el contexto actual, con este repunte de Omicron, yo empiezo con síntomas. ¿A los cuántos días sería lo indicado hacerme un hisopado o hacerme Eh, alguna prueba? el día de los síntomas. El día de los síntomas es el día que más probablemente usted tenga detección. 2 días antes y 3 días después de la aparición de los síntomas. Es decir, ese periodo de 5 días es el periodo que más chance tienes de detectar. Si tú estuviste con un paciente que tuvo COVID y le viste hace 3 días y hace 3 días tú ya empiezas a tener síntomas, no esperes los 5 días. Es obvio que ya estás enfermo, es obvio que ya tienes alguna enfermedad, es obvio que lo más probable sea COVID. Ese día hazte la prueba, porque ese día ya vas a tener la posibilidad de que salga positivo si es que es una prueba de PCR. Si te haces una de antígeno y la de antígeno sale negativa, el algoritmo te dice prueba de antígeno negativa con síntomas, te manda a hacer el PCR para confirmar. En la ciudadanía en general, la tercera dosis que está en su gran mayoría, le tocaba ya la tercera dosis y está con COVID. ¿Cuánto tiempo para ponerse nuevamente la tercera dosis? Aquí ¿Los 6 meses? nuevamente, yo justo ahora subí un video de TikTok y subí un video en Twitter sobre esto. Es una buena pregunta porque, a ver, acordémonos nosotros que inmunológicamente hablando, las 2 dosis de la vacuna empiezan a perder potencia en términos de anticuerpos circulantes. Es decir, a los 4 o 6 meses ya cada vez tengo menos anticuerpos circulantes, y ahí es cuando se recomienda el booster, el impulso, el refuerzo. Pero si yo tengo mis 2 vacunas y antes de cumplir los 6 meses me contagié de COVID-19, pues esa enfermedad es la que yo buscaba prevenir. Si es que me dio COVID sin el refuerzo y no me morí, pues yo básicamente tengo algo que se llama inmunidad híbrida, 2 vacunas y una enfermedad. Créanme que esa persona está más cubierta que 3 dosis sin enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿me debo correr a ponerme el refuerzo? Pues si te pones el refuerzo sería como que tuvieras 4 dosis, porque la enfermedad te está estimulando más que la vacuna, el sistema inmunológico. Acuérdense que la vacuna tiene epítetos específicos para la proteína S, nada más. En cambio, si yo me llegara a enfermar, mi sistema inmunológico reconoce nucleocápside, reconoce las otras partes del virus y es una respuesta celular mucho más robusta. Obviamente, la gente me dirá, entonces es mejor infectarnos. No, no es mejor infectarte, porque la idea es que no te dé COVID. Además del COVID, te puede dar COVID prolongado. Estamos hablando solo del hecho de que no te alcanzaste a poner el refuerzo y te infectaste, pues espera tranquilamente 3 meses hasta 6 meses. Por razones del carnet,
Si es que alguien dice, es que doctor, me están pidiendo el refuerzo, puedes ir a ponerte el refuerzo 15 días después de superar la infección, pero estarás hiper recontra protegido. 3 dosis y una enfermedad, pues básicamente es, ya más no puedes ponerte, no te vas a morir por COVID. Listo, doctor Ortiz. Muchísimas gracias. Tiempo para seguir hablando de COVID. Verdaderamente nos va a faltar, y sobre todo con una de las voces autorizadas por todas sus publicaciones y por todos sus trabajos y aporte en la parte científica. Doctor Ortiz, muchísimas gracias por sus valiosos aportes en este congreso. Les agradezco a todos, disfruten de este congreso, gracias a la universidad, gracias a todos ustedes, la linda ciudad y provincia de Loja, pues muy querida para mí, tengo buenos amigos, les prometo que algún rato de ir por ahí a visitar también y pues esperemos vernos en lo presencial. Les mando un fuerte abrazo, una excelente tarde, pues que ya me toca también correrme a ponerme camisa y grabar. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, doctor. Hasta luego, un abrazo a todos. Recuerden, por favor, se les ha pasado al chat un link para que puedan registrar su asistencia del día de hoy. El día de mañana los esperamos desde las 5 de la tarde para el tercer día de conferencias. Estará acompañándonos el doctor Rodrigo Enríquez con el peso de la enfermedad en Ecuador, el doctor Eduardo Araque con hidratación en pediatría enfocado a trastornos gastrointestinales, y la doctora Jimena Mora en el abordaje diagnóstico del dolor precordial en atención primaria en salud. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su participación y los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde. No olviden registrar su asistencia, por favor. Gracias.